La luz del pasillo, un programa rancio de libros. Mi querida y joven doncella se alza, inflexible, rápida y firme en todos los viejos arcanos, de una madre siempre verdadera. Como en los vampiros inmortales, la gente de esos portales cree con fe de los mercenarios. Pero mi Christine derrocha su tiempo y desgasta de mi amor su lamento. Hasta que yo mismo, vengado, brinde a la salud del vampiro en la pálida copa de los reptiles. Y como al dormir eres delicada, hasta ti llegaré arrastrándome, y la sangre de su vida será drenada. Así podrás en vano temblar, pues en la penumbra he de besarte, y sobre el umbral de la muerte cruzarás con espanto, envuelta en mis fríos brazos. Por último os preguntaré, oponiendo este mundo que se abre, ¿cuáles son los encantos de tu madre? Este poema de Heinrich August Ossenfelder, disculpen la pronunciación, es el primer poema, al menos, que este presentador ha podido encontrar en el que aparezca la palabra vampiro, la primera referencia de un texto de ficción en el que aparece la palabra vampiro. Es de 1748 y de eso, en La luz del pasillo, vamos a hablar hoy, de vampiros, literatura, vampiros como un mito trascendente, como un mito fundamental que desde luego ha marcado los 2 o los 3 últimos siglos de la literatura y de la cultura popular en todo el planeta. Para ello, en La luz del pasillo vamos a contar con 2 auténticos invitados de excepción, 2 personas que son un pozo de sabiduría sobre la cuestión que hoy trabajamos, que hoy vamos a comentar y que tenemos que agradecerles enormemente su presencia en esta edición de nuestro programa. Empiezo presentando a Jesús Palacios, a mi izquierda, que comenzó su andadura de la mano de su padre, Joaquín Palacios, con el que realizó sus primeros fanzines, y el primero fue el fanzine Excalibur, en 1984, y después con El Grito, en 1986. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar títulos como Goremanía y Satán in Hollywood, y en lo que se refiere a la cuestión vampírica, también tiene bastantes libros, colaboraciones, artículos. Yo he destacado Nosferatu, el libro del centenario en el que colaboró, Nosotros los vampiros, de la editorial Oberón, y Drácula, el libro del 90 aniversario. Ha colaborado, como digo, y realizado críticas sobre temáticas relacionadas con la literatura y el cine fantástico, fundamentalmente, en numerosas publicaciones, Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, y también ha colaborado en festivales de cine y ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias. Bienvenido, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de La luz del pasillo. Y también a mi derecha contamos con Luis Alberto de Cuenca, que nació en 1950, que es poeta, que es filólogo, helenista, traductor, ensayista, columnista, crítico, profesor de investigaciones del CSIC y editor literario español. Es académico de la Real Academia de Historia, académico de la Academia de Buenas Letras de Granada, vocal del Real Patronato del Museo del Prado y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras, entre otras muchas cosas. Se formó en el Colegio del Pilar de Madrid, estudió Filología Clásica en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se licenció en 1973 y se doctoró en 1976. Ha sido director de la Biblioteca Nacional, Premio Nacional de Poesía en 2015 por su poemario Cuaderno de Vacaciones, y agrupa su poesía en diferentes ediciones de la editorial Visor, en Los Mundos y los Días, que se va reeditando paulatinamente. Gracias a los dos por acompañarnos. Y como digo, hoy vamos a hablar de vampirología, vamos a hablar de vampiros y literatura. Vaya por delante, como en otros programas, creo que es importante decirlo, que, bueno, pues en mi caso también soy un fanático absoluto de la literatura vampírica, del cine vampírico. Tengo que hacer un pequeño homenaje a mi padre, que me prohibía ver las películas de la Hammer cuando era pequeño, cuando salía Drácula por primera vez, lo cual evidentemente incitó constantemente mi curiosidad por el mito. Desde luego, desde entonces, todo lo que ha tenido que ver con el vampiro, con Drácula y su mundo, ha sido para mí objeto de interés casi, me atrevería a decir, obsesivo. Y, por tanto, este programa es una auténtica delicia y quiero agradecer a los dos invitados una vez más que estén con nosotros. Empezaré haciendo una pregunta a cada uno y luego ya vamos andando como nos dirija el programa y como podamos fluir. Una cosa curiosa es que el padre de nuestro amigo Jesús, en cambio, desde niño te enseñó a los vampiros y a todo tipo. Efectivamente. Era un grandísimo
friki maravilloso y la verdad es que tengo una biblioteca excepcional. Y hay que decir que a los vampiros se llega precisamente porque te los prohíban o porque te los pongan delante de la cara desde que eres un bebé, ¿no? Sí, la verdad es que en mi caso lo de la psicología inversa no funcionó en absoluto, sino que al contrario que muchos compañeros aficionados al mundo del terror, de lo fantástico, de lo que me gusta a mí decir un poco así pomposamente el lado oscuro, Sí. Les ha costado siempre enfrentamientos un poco con la familia, ¿no? Preocupada por si esas lecturas, esas películas, los carteles de películas de vampiros, de 2000 maníacos, de tal, estaban escondiendo, tenían en casa la semilla del mal, algún pequeño futuro Ed Gein o algún psicópata y demás. Yo, en mi caso, es justo todo lo contrario. Mi padre era ya, como decía Luis, un fanático de la literatura en general y de la fantástica en particular, y yo ya nací rodeado, acunado de libros de vampiros, aquellas antologías de Roger Vadim de Vampiros entre nosotros, ediciones antiguas de Drácula, bueno, la colección Drácula que dirigía el fallecido Luis Gasca, aquella maravillosa colección de cómic, y bueno, montones y montones de libros de temática sobrenatural y fantástica, así que al revés, yo me sentí impulsado, y en que mi padre alguna vez también me decía cuando echaban en la 2 las películas de la Hammer o las de la Universal o incluso ese Nosferatu del que luego he escrito un libro este año del centenario, y tal, me decía, esto igual no tenías que verlo, pero no insistía mucho y yo me hacía un poco el tonto y ahí me quedaba viéndolas para luego tener pesadillas por las noches, pero pesadillas que con el tiempo han sido muy agradecidas. ¿Y la biblioteca paterna la conservas? Sí, prácticamente la totalidad. Entre mi hermano y yo conservamos la práctica totalidad. Algunas cosas nos hemos tenido que deshacer, lógicamente, por los avatares de la vida, porque se cuentan por miles los ejemplares que había en casa de mis padres, en la casa del pueblo, etcétera. Pero bueno, hemos procurado, en la medida de lo imposible casi, el tener la mayor parte de la misma pues guardada, si no puede ser a la vista, pues en cajas y archivada. El espacio físico es el gran enemigo de las bibliotecas. Por supuesto. El saber ocupa lugar. Desde luego ocupa lugar, sí. Bueno, en cualquier caso, yo quiero aclarar que mi padre no es que no le gustaran las películas de vampiros, sino que yo creo que efectivamente era un proceso. Y probablemente tenía razón que a lo mejor eso a un niño puede sentarle yo mal, tenía ¿no? unas pesadillas terribles, o sea. A mí me pasaba al revés por completo. Yo sentía esa fascinación. Recuerdo haber visto La familia Burdalac en El quinto jinete, creo que hicieron una versión en aquella serie de televisión donde estaba Garci, precisamente, y demás, y recuerdo pasarlo tan mal que ya siendo crecidito, meterme en la cama con mis padres hasta el momento en que dije, pero coño, si a lo mejor los vampiros son ellos. Porque claro, la familia Burdalac te explicaba aquello de que el vampiro tradicionalmente atacaba a su propia familia y los convertía, y de repente dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, la familia Burdalac es muy importante desde el punto de vista cinematográfico. Estarás de acuerdo conmigo, porque de ahí nace de esa pieza de Tolstoy, el sobrino, ¿no? Bueno, sí, un pariente lejano. Pues la verdad es que el cine vampiros ulterior le debe mucho a la familia Burdalac. Bueno, vamos, la parte del baile de los vampiros, del padre entrando, no me dejes entrar, claro, eso es de Burdalac, claramente. Bueno, pues voy a presentar dos libros en los que han colaborado nuestros dos invitados. El primero es Hijos de la Noche, de Archivos Bola. Aprovecho también para agradecer a la editorial Sequitur y también a Archivos Bola que se nos haya permitido este espacio para poder para poder grabar el programa. Se llama Hijos de la Noche, Vampiros, Cine y Literatura, y colaboran en ese libro Iria Barrovale, Jesús Palacios, Fran Rubio y Rosemary Thorne. Este es el libro, que lo voy a colocar aquí. Y luego, pues nada más y nada menos que el Tratado sobre los vampiros, seguido de las reflexiones críticas del padre Feijóo de Agustín Calmet, el fraile benedictino del que nace prácticamente en gran medida la trayectoria literaria posterior del vampirismo, con un prólogo de Luis Alberto de Cuenca, y acabamos de saber también que la edición de las reflexiones críticas del padre Feijóo también era una edición propia. Y el ejemplar del Tratado sobre los vampiros es de mi biblioteca. Estupendo. Pues aquí lo dejamos también magníficamente editado por Reino de Cordelia. También lo dejamos aquí. Y nada, sí. Frank Rubio, por ejemplo, es otra de las personas que me hubiera gustado muchísimo verlo en el programa. Sí. Lo tenéis que traer, un tipo extraordinario. Sí, la verdad que sí. Teníamos el espacio de los libros ocupa lugar en las bibliotecas y también en los platos de televisión. Podríamos decir con Max Estrella que es un cráneo privilegiado. Estupendo. Pues desde aquí ya le invitamos para nuevas oportunidades. La primera pregunta que voy a haceros, los la lanzo a los dos y
echamos para andar en Venga. este programa es ¿qué entendéis o dónde entendéis que está el origen del mito vampírico? El vampirismo es un mito, claramente, un mito popular, un mito que hunde sus raíces lejanamente en la historia y, bueno, pues intentar hacer un análisis desde esa primera perspectiva histórica. Yo creo que vamos a decir prácticamente lo mismo, ¿no? El anhelo de la inmortalidad por parte del hombre, ¿no? Quiero decir, el hombre es mortal y se sabe mortal, eso le sienta muy mal, la verdad. Nos sienta muy mal. Y entonces, pues yo creo que el vampirismo es un mito que precisamente posibilita, de alguna manera fantasiosa y, digamos, no real, pero sí fantástica, pues la posibilidad de la inmortalidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que es por lo que nace el mito del vampiro, ¿no? Sí, yo creo que complementado por una suerte de sentimiento de culpa, por ese deseo de la inmortalidad que se sabe como un desafío, de alguna manera, a la voluntad de los dioses o a la naturaleza de los dioses, y de ahí que sea una especie de reflejo satánico, de reflejo en negativo. Es inmortal, pero solo puede salir de noche, es una criatura diabólica, porque hay ahí, como si dijéramos, es un poco de complejo de culpa de que nuestro deseo de inmortalidad nos lleve a desafiar a la naturaleza. Porque los dioses no han querido que seamos inmortales, entonces es desafiarlos. Muy, muy buena la matización, me ha parecido espléndida, porque de verdad que hay un sentimiento de culpa ahí también, porque la inmortalidad del vampiro tampoco es ningún chollo. Exacto. Exacto. Bueno, es la inmortalidad y la inmoralidad, ¿no? Las dos cosas también. Sí, yo creo también es una criatura por encima Amoral, del ¿no? mal, Más que amoral más que amoral, otra cosa, sí, es un depredador. En algunos contextos literarios o cinematográficos aparece casi como una especie de Ibermens, ¿no? de idea del superhombre y demás, pero también, bueno, es una interpretación de muchas posibles, pero sobre todo yo creo que es eso, es un símbolo en cierta medida muy luciferino, ¿no? De un ángel de la oscuridad. Sin duda. Tiene que ver, bueno, de hecho, por ejemplo, la palabra Drácul es diablo. Es diablo, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay como una especie de discusión sobre si es diablo o dragón. Tanto da porque el dragón ha el sido dragón el ha sido símbolo identifica del el diablo con el dragón. Exactamente. Efectivamente. Hasta los dragones buenos de Anne McCaffrey, por ejemplo, los dragones eran malos y luego ya vino también nuestro amigo, Sí. el gordo maravilloso que nunca acaba su saga. Y Drácula es hijo del diablo, que es el Exactamente. planteamiento de la novela de Stoker, de la que por supuesto vamos a hablar como no puede ser de otra manera. En una entrevista que he leído de Jesús Palacios, ya no me acuerdo cuándo, porque preparando el programa he leído muchas cosas obviamente, hablabas de él también como parte de esos orígenes del mito, habéis enunciado algunos, también hablabas de la enfermedad como un elemento que está detrás, ¿no? De la transmisión, del contagio a través del vampirismo. Hablabas del vello tenebroso, como también uno de los elementos que tienen que ver con el mito. También con una especie de vampiro, desde el punto de vista, bueno, hay una cita del Capital de Marx, si no recuerdo mal, que el vampiro es los otros, ¿no? El vampiro marxista creo que le denominabas, como las clases dominantes que vampirizan a las clases dominadas. De hecho, siempre se habló de que, por ejemplo, los dos grandes mitos del terror del 19, Drácula y Frankenstein, el doctor Frankenstein sería un mito libertario, progre, diríamos, sin embargo el mito de Drácula sería un mito facha. Conservador. No por emplear las palabras que se dicen en la calle. Todas esos elementos, yo creo que todos lo que sí que confluyen en, para mí, el que es claramente el elemento de fortaleza fundamental que mantiene el vampirismo como un tema de absoluta actualidad, que es el erotismo. No sé si estoy de acuerdo con eso, pero que es algo que siempre está importante. Detrás. Sí. Claro. Sí, yo creo que todo lo que comentabas, ¿no? Los grandes iconos o arquetipos de lo fantástico del terror son también un poco contenedores en los que nosotros proyectamos también metafóricamente muchos deseos y muchos sueños y pesadillas. Y el personaje del vampiro pues tiene esa ductilidad, yo creo que también perdura hasta la actualidad y seguramente más allá, por supuesto, precisamente porque es un arquetipo como muy dúctil, ¿no? Muy flexible, al que se le pueden aplicar todas esas interpretaciones y otras muchas. Y posiblemente, como tú decías, pues gran parte es porque tiene bueno, iba a decir un pie, pero en realidad tiene un ala o una garra en el Tánatos y otra en el Eros, ¿no? Porque es inevitable. Ya, si este efectivamente es el primer poema donde aparece el vampiro, lo que has leído es un poema erótico. Totalmente. Básicamente. Entonces, contra la madre que no le deja ir a... Efectivamente. Fíjate que además es de 1748, sí. O sea, 2 años solo después del Tratado de los Vampiros del padre Calmet. Exacto, así es. No, el erotismo es evidente. Y, por ejemplo, en el cine,
los personajes que han encarnado vampiros son siempre criaturas eróticas, cada uno de su padre y de su madre. Por ejemplo, Bela Lugosi es un erotismo que ahora probablemente pues, no sugeriría tanto, pero en cambio Chris Lee sí que es un depredador, es una persona absolutamente inyectada en sangre erótica cuando se encuentra con sus víctimas, ¿no? Sí, pero es verdad que siempre han sido galanes de una forma u otra, acordes con la época, pero no como en la novela, que es más realmente un personaje La novela es menos atractivo físicamente. Nosferatu. Sí, Es está más más cerca de Nosferatu, Nosferatu, a claro, sí, veces sí. Bueno, vamos, evidentemente el prototipo que busca Stoker no es el prototipo de Christopher Lee, sería más el prototipo de Nosferatu. Sí, lo que pasa es que tampoco Luego sin va- llegar a esa, No, Llegar ese a monstruosidad exceso, extrema. ¿no? a Ese Max exceso, Schreck. sí, pelos en Claro, las manos, sí, pero un no, poco no hasta más, ese, no sí. hasta ese nivel. Bueno, digamos que es como un punto intermedio. Me hace mucha gracia porque el actor que hizo de Nosferatu, Max Schreck, Sí. Schreck precisamente Sí. luego será el ogro bueno Sí. de las películas de dibujo. Sí, pero ¿no? que Schreck en alemán quiere decir grito o de pavor, de terror, o sea que es todo como Alarido, bastante una cosa así. alarido, sí, sí, bastante curioso. Bueno, y precisamente hablando bueno, pues del libro de Calmet, del Tratado sobre los vampiros, yo quería preguntaros si entendéis que ahí se inaugura como tal, sin pretenderlo, porque no pretendía hacer una inauguración de un género literario, ni mucho menos, lo que pretendía era hacer un tratado sobre casos concretos que se habían producido en la realidad de la Europa del Este, de Hungría y demás, pero que es el elemento fundacional de una corriente literaria que se va a empezar a desarrollar y que no va a tener prácticamente posibilidad de ser parada porque se va a extender por todas las culturas y sobre todo con la fuerza que luego le dará el cine, ¿no? Yo creo que sí, que es evidente que es el comienzo de algo, pero también diría yo que Calmet es ajeno a la literatura, Sí. totalmente. Es decir, es un tipo que lo que hace es con un sentido periodístico, un benedictino, una especie de mezcla rara, porque él había hecho una serie de volúmenes de comentarios sobre el Antiguo Testamento y el Sí, Nuevo es Testamento. Era un erudito tremendo. Pues de repente le interesó una serie de casos para dar cuenta de ellos, pero en ningún caso hay una voluntad literaria en Calmet, ¿no? Es más bien un enciclopedista casi, ¿no? Sí. Un poco de la ilustración. Un antienciclopedista. Antienciclopedista moralmente Pero de hablando, algún claro, modo, pero de los enciclopedistas salieron de los antienciclopedistas. Sí. O sea que sí su está bien intención visto. es más bien documental y lo que pasa es que lo que sí hace es aportar ese elemento de realidad que le da mucho empaque y le da mucha fuerza al mito del vampiro desde sus inicios, que es como lo utiliza Stoker y muchos otros autores, como diciendo, ojo, que esto parece una novela fantástica, pero Pero hay esto, ahí, es que este señor... la literatura fantástica, como sabe muy bien Jesús, es algo que siempre está en el filo entre lo posible y lo imposible. Lo que está ubicado en lo imposible ya no es fantástico. Por ejemplo, Tolkien no es fantástico porque tienes que aceptar que existen los hobbits y que existen el dragón Smaug, etc. O por Maravilloso. ejemplo, lo maravilloso. Exacto, En cambio, sí lo que fantástico siempre está entre el filo de lo posible y lo imposible. Por eso el mito del vampiro, sobre todo en la novela Drácula, que además Stoker lo hace maravillosamente porque utiliza cartas, utiliza artículos de periódicos, etc. Es una, digamos, estructura soberbia, pues lo que hace es inquietar. Yo que lo leí a los 16 o 17 años, pasé un miedo horroroso leyendo Drácula, ¿no? Y dicen que Fidel Castro, por ejemplo, lo leyó ya madurito y le cogió un miedo terrible también. Y por eso dejó hacer Vampiros en La Habana, Exacto, la película de sí, animación. Padrón, de Juan Padrón, sí. Bueno, pues evidentemente, claro, Feijóo no quería fundar un género literario, pero sí que sienta las bases que luego se van a desarrollar posteriormente. Tiempo Calmet. después. Perdón, Calmet. He dicho Feijóo, que es el que le contesta racionalista. Bueno, tú defiendes que no es, en realidad, que no rechaza tan frontalmente como se ha querido luego hacer ver por parte de determinados Yo defiendo que sectores. Feijóo sí un poco a Calmet. En el fondo es lo mismo. Más progresista Feijóo, porque era un hombre más enciclopedista de los otros, ¿no? En cierto modo, a pesar de ser también sacerdote. La verdad es que Feijóo es muy interesante el artículo que tiene en las cartas eruditas y curiosas sobre el vampirismo. Os lo recomiendo, está editado en ese tratado sobre los vampiros que ha mencionado nuestro amigo al comienzo de su charla. Y la verdad es que te das cuenta hasta qué punto estaba informado de todo lo que pasaba en Europa ese tío. Nacido en Casdemiro, en la provincia de Orense, después se ha adoptado, como sabe muy bien Jesús, por los asturianos, que hoy lo celebran en la cátedra Feijóo, etc. Y la verdad es que es prodigioso leer el Teatro Crítico Universal y las cartas eruditas y curiosas. Es una de las cosas más interesantes que se puedan hacer del siglo XVIII en literatura española. Bueno, afirmas que es el siglo de Feijóo, desde el punto de vista literario. El siglo de Feijóo, pues, lo mismo que, por ejemplo, el siglo XVII es el siglo de Lope, de Quevedo, de Góngora,
este es el estilo de Feijoo, sin la menor duda. El mejor escritor español del 18, sin duda, es Feijoo. A partir de ahí comienza ya a desarrollarse la versión, digamos, fantástica o incluso maravillosa del mito. Yo quería haceros algo que, bueno... Que más fantástica que maravillosa, siempre, sí. Siempre se mantiene un nivel de fantasía, ¿no? Luego ha habido... Hoffman, por ejemplo, o Tietos, siempre están en el... Sí, pero más modernamente en la actualidad ya ha habido más elementos mágicos, claro, se ha ampliado, ahí sí. Vampiro echó a volar y ya está en la sopa. Digamos que todo el mundo coincide en que el primer relato es el de Polidori, en 1819, si no recuerdo mal. 16. ¿16? No, el 16 es cuando se produce la reunión. Sí, exacto. pero Luego se publica en el 19, sí, seguro. Y luego se ya, publica a nombre de Byron. Sí, efectivamente. Y, por ahí va a ir. Y luego años después, décadas después, en 1897, sale Drácula. Me parece que no puede ser en modo alguno, de ninguna de las maneras, una coincidencia que los dos fueran secretarios de dos personas que desdeñaban su talento literario. Eran dos vampiros. Byron, que eran los vampiros. Es decir, la defensa desarrollan el mito del vampiro a través de hablar de sus jefes que les desprecian y que vampirizan su propia obra. En el caso de Polidori, para el que no lo sepa, era el secretario de Lord Byron nada menos, y en el caso de Bram Stoker era de Henry Irving, que mucha gente no lo conocerá ahora, pero que era el actor, vamos, me parece es el único actor que tiene una estatua en todo el Reino Unido de la época. Irving era fabuloso, por ejemplo en Irlanda también fue muy conocido, donde era Stoker de Dublín. Me acuerdo en un viaje con García a Dublín, se compró en una librería de viejo en la que yo compré también muchas cosas, se compró un par de volúmenes gordísimos de biografía solo de Irving, como de 1000 páginas, 500 y 500, o sea que fue un tipo conocidísimo en la época, ¿no? Una especie como de Leonora Duse o como... Sí, un divo. Un divo, efectivamente. Pero esa coincidencia, dos secretarios que tienen dos jefes que los vampirizan, realizan el mito del vampiro, lo desarrollan, por eso son los dos elementos, el más fundacional y el que realmente le da la difusión. Lo que pasa es que hay un eslabón perdido ahí que es muy importante y que influyó mucho en Stoker, que es el Carmila de Le Fanu. Bueno, claro, sí. Esa es de 1872. Claro, está justo en medio. Y es donde aparece el personaje del cazador de vampiros, aparece el prototipo de lo que va a ser después Van Helsing. Y aunque, bueno, el caso es que es una vampira, no un vampiro, pero sí que hay, yo creo que desde el punto de vista literario influyó quizá más en Stoker Le Fanu que Polidori. Yo creo que es fundamental, la Carmila es absolutamente básico en la evolución del personaje de Stoker, sí. Aunque sea femenino, porque además es la que es más sólida literariamente. Exacto. También es sólida la Mort amoureuse de Gautier, la muerte enamorada. También a mí me ponen los pelos de punta del vampirismo de Hoffman, ese pequeñito cuento, pero no es tan importante en la evolución del mito, ¿no? Es sobre todo la escuela, digamos, franco-europea, continental, tiene otra tonalidad, busca otros efectos distintos, yo creo. Es más la escuela británica, que sí que juega más a la sensational novel y que utiliza la técnica del thriller, de la novela gótica, la que tiene más efecto a nivel internacional y sobre todo en el mundo anglosajón, que se ha convertido de alguna forma en el prototipo, ¿no?, de la narrativa de terror y fantástica, tiene por esa impronta, porque lo que hace es coger al lector un poco, agarrarle por los huevos, con perdón, y tenerle ahí, mientras que los escritores franceses, alemanes, buscan otra poética, ¿no? Más literaria, exactamente. Si Pero, por ejemplo, hay un ejemplo absolutamente decisivo en todo esto, que es la historia de Barney y el vampiro. Que es de dos señores prácticamente desconocidos cuyo nombre ni siquiera recuerdo ahora. Thomas Prescott, son Priest, dos señores que no nos acordamos ahora de cómo eran, pero que escribieron una especie de novela, El río, tremendamente larga, de Barney el vampiro, un folletín que hoy tendría, pues lo están editando, han sacado 5 volúmenes ahora, la editorial Papture, ¿no? Creo que sí. Papture, se escribe. Entonces, pueden ser como 25 de esos. Deben rondar las 1000 páginas o más fácilmente. Hay una edición de Dover, en facsímil, que son 2 volúmenes en letra mínima
y que es una y Barney el vampiro lo leyó todo el mundo a mitad de siglo en Lo Inglaterra. que pasa es que también era un prototipo todavía de vampiro intermedio, ¿no? También Eso es. entre el Drácula y los villanos de folletín de característicos de la época, ¿no? De Wilkie Collins o del propio Le Fanu y tal. Es un vampiro que no es, por lo que yo pude leer y demás, pues no lo he leído entero, lo reconozco. No, pero la parte que yo he leído estoy completamente de acuerdo contigo. Es un vampiro que le debe más al folletín desde el momento. Y que además, bueno, es un tipo... Lo que sí tiene es ya los rasgos del vampiro moderno en una cosa. Él es un tipo que recibe en su casa, o sea, invita a cenar. No entra donde no le invita. No entra donde no le invita. Tiene una serie de rasgos muy ya que anuncian el vampiro moderno, pero sin serlo. Bueno, yo lo que quería también defender también es que Carmila lo que es la primera versión del vampiro en la que entra el erotismo ya de una manera mucho más descarnada y que sí influirá posteriormente. Yo en Polidori no lo veo. Bueno, Polidori es una historia de amor. Sí, y pero es un Don Juan. Sí, o sea, quiero decir que es el prototipo. De hecho, es curioso porque el vampiro Stoker en ese sentido es muy distinto yo creo que al de Stoker no lo Polidori. tiene. Porque el de Polidori, a imagen y semejanza, como bien decías, ¿no? de su dueño y maestro Lord Byron, es un seductor. Un Don Juan. Un womanizer, un Don Juan, totalmente, ¿no? Y actúa como tal. Y sí hay una serie de elementos eróticos, lo que pasa es que son más bien de dominancia masculina y de abuso incluso, si se quiere, mientras que en Carmila ocurre a la inversa y aparte entra el elemento lésbico que tantísimo juego ha dado en el vampirismo cinematográfico. Hammer. Claro, y sigue dando. Ahora es curioso porque, por ejemplo, la mujer vampiro no es la primera Carmila, es la más importante, pero por ejemplo tenemos antes la vampira de Vampirismus de Hoffman, que también es muy terrorífica, ¿no? Ahí sí que no hay erotismo porque es una criatura repugnante, horrenda, ¿no? Sí. Y luego, bueno, sí, también hay erotismo en lo horrendo y en lo espavoroso también. Y luego la de la Mort Amoureuse, que es muy interesante, la de Gautier, que la verdad es que es una novelita que yo la adoro, que traduje con la editorial Reino de Cordelia, que es una delicia. Pero bueno, Carmila sí que sería, digamos, me atrevería a decir que la inauguración de entrar en determinados tabúes, sendas tenebrosas de tabú. Sí, época, hombre, es una novela muy sorprendente. Que hoy en día sigue sorprendiendo. A día de hoy, sí, cuando la vuelves a leer, resulta sorprendente que el nivel casi de explicitud que tiene y de poco disimulo, ¿no? De lo que está hablando. Por supuesto. 1872. Sí. Es curioso porque en general Sheridan Le Fanu era un tipo de una pluma extraordinaria. Sí, yo lo admiro muchísimo. Escritor. Yo lo que no he conseguido todavía son los 3 volúmenes de la obra colectiva en la que publica Carmila del año 72. Tengo la que publicó en un solo volumen, ¿cómo se llama? Bajo el cristal. Anda. Sí, bajo un cristal oscuro. Darkly. Sí, aquí no sé cuál, Darkly. Sí, A Glass Darkly. Glass Darkly, algo así. Una obra absolutamente fundamental, ¿no? Como escritor, yo creo que es muy superior a Stoker. Drácula es muy buena, pero luego dentro de un orden, porque a mí también me divierten bastante sus otras novelas, pero es un escritor más irregular. Yo ahí, fíjate, creo que Drácula... Yo sabía que ibas a decir. Ahí no estoy de acuerdo contigo, Jesús. Creo que Drácula novela, 1897... es una de las 10 novelas mejores que se han escrito nunca. Fíjate. Posiblemente Drácula sí, no estamos en desacuerdo. Pero Stoker como escritor en general. No, Stoker no, es que le pasa como a Cervantes. Cervantes sin el Quijote no sería lo que es. O le pasa, por ejemplo, pues, a Shakespeare, sin las grandes obras, otras son inferiores. En el caso de Stoker, yo creo que Drácula es un milagro. Efectivamente. Lo he dicho muchas veces, siempre que me han preguntado. Es un milagro de estructura. Solamente conozco una novela que se le puede resistir, que es una fabulosa novela que es La Liaison dangereuse, las relaciones peligrosas o las amistades peligrosas, como se hizo en el cine, que me parece también prodigiosa, porque todos son cartas. Es que es muy difícil hacer ese tipo de novela. Está muy bien. Pistolar. Yo creo que es una muy buena adaptación de Scorsese. No, era Stephen Frears. Stephen Frears, eso es. Con un final un poco traidor. A la novela. A la novela. Sí. Pero un final moralista que no tiene la obra original. Es verdad, el desmaquillaje, ese final. Claro, como... el castigo, digamos, a la maldad que no aparece en la novela Libertina. Pero luego hicieron otra película. Sí, Balmont. Yo esa no la he visto. Y hay una versión anterior muy interesante de Roger Badam, precisamente que la situaba en la jet set
francesa o italiana de los años 60. Ah, qué interesante. Una en eso sí blanco que y no. negro, La liaison dangereux, tal O cual. sea, lo mismo, pero, Lo mismo, pero situado ambientado. en el ambiente Pues eso contemporáneo. hay que verlo. Muy Cuando- bonita cuando película. estaba casado con nuestra amiga. Estaba entonces, no sé si con Bardot, yo creo, porque es anterior a Barbarella, A es Barbarella. bastante anterior. Bueno, a partir de Drácula, digamos, se Barbarella y inaugura- Jane Fonda. Sí. a partir de Drácula se inaugura ya, o se populariza, podríamos decir, el ámbito, el género vampírico, como algo que ya coge consistencia y evidentemente durante ya lo que va a ser el siglo XX se desarrolla muchísimo más. Indiscutiblemente el cine tiene un papel multiplicador de la influencia Total. del ámbito vampírico, con Nosferatu y luego con las películas del 31, tanto la de Todd Browning como la de Melford. Yo, vamos, creo que todo el mundo coincide en que es muchísimo mejor la de Melford, aunque se ha quedado Lugosi como el gran referente Sí, el icono. icónico, pero son dos películas en las que realmente, quizás por el metraje, no sabemos si es que en realidad Browning se dejó metraje fuera, pero es una película muy superior. Y Se grababan por las tardes. sí, por la noche se grababa exacto, la versión en española. castellano y por el día. Es domingo mejor, es grabamos. mejor. Es mejor cinematográficamente la de Melford, indiscutiblemente. Yo tengo que decir que a mí el Drácula también me gusta más. Es decir, creo que es más... Carlos Villarías está muy bien, pero como galán no es del todo No, como galán no. convincente. A mí es que me gusta Lugosi. A mí Me también. Yo fascina a Lugosi. Me Lugosi parece me un parece disparate un tan gran absoluto. personaje. Lo adoro. Pero yo sé, por ejemplo, hay una escena que no está en la película de Browning, que es en el barco, antes de ese plano, Claro, que él sale y ya pone cara de vampiro, cosa que... claro, pero porque la película de Melford tiene más exteriores, Sí. tiene más metraje. Es como si, no sé por qué, pero hubiera tenido más medios cuando Era realmente todo lo tenía los contrario, mismos. efectivamente. Exacto, y Curioso. iba detrás. Pero sí que es verdad que tenía una ventaja, y es que Melford podía ver Ver lo que los había rodado por la copiones de lo mañana. que se había rodado durante el día y buscar hacer algo distinto. Y eso es una ventaja tremenda. Sí, Hombre. sí, desde luego, vamos. A él que me gusta mucho en la versión de Melford es Renfield. El Bueno, actor está que muy hace bien, de sí, sí, Renfield, sí, sí, que se buenísimo. cortó a Como grita, propósito, como- se cortó a propósito en el dedo para hacer la escena famosa sangre. de la sangre y demás. O sea, Sí, claro, antes del Renfield Harker método. en las- Qué bueno, antes ya está, ya antes está, del ya método. está. Luego viene, digamos, la versión de Christopher Lee, que ya en color termina de popularizar el mito. 58. 58 por Drácula. Yo siempre diré que para mí Drácula es Christopher Lee, pero bueno, eso por lo que explicaba antes de lo de mi padre, pero yo sí creo que ya marca una popularización definitiva, ¿no? Yo creo que también, pero lo que ocurre es que claro, lo que hemos visto del Drácula del 31 de Browning está basado en una obra de teatro que hicieron Exactamente, dos que es muy personas, importante muy decir. La de Hammer también, ¿eh? Muy- Sí, sí. y La de también- Hammer también. Mira, ya Hammer- Hammer es un guión hecho pero para ya hay un cine guión, compuesto de... pero no es solo, es que había el un otro es solo la obra de pero teatro Pero había prácticamente una obra de tal teatro cual. sobre la cual se construyó. Sí, pero yo creo que es la misma, además, la misma obra. La obra del 31 estaba triunfando En las carteleras, en sí, las en los carteleras Bela Lugosi. escenarios. Por Eso es eso, muy importante. Porque además Lugosi empezó a interpretar la obra como 10 o 15 años antes, si no más, de la película, con lo cual hay que tener en cuenta que Lugosi era mucho más joven y era un hombre muy guapo. Era una especie de divo también, bueno, no llegó a divo por la... No, pero era el tipo de hombre Pero- que se llevaba entonces, Exacto, tipo Valentino. exacto, yo siempre digo que es una especie, el Valentino centroeuropeo, una especie de galán, en vez de un Latin lover, un Hungarian lover o algo así. Hungarian lover. Y ciertamente era muy guapo, y por eso también la película tuvo mucho éxito entre el público femenino. No querían que fuera él, querían que fuera... Lon Chaney. Lon Chaney, Lon Chaney, sí. y de hecho Sí, fue porque de Lon los que Chaney lo menos hacía cobró. todo entonces. Claro, y claro. amigo de Todd Browning. No, para que luego se murió enseguida. Y fue de los que menos cobró Lugosi porque tenía tanto interés en hacer la Si película. no recuerdo mal, $2.500. Cobró o menos algo así. que Fíjate, Renfield. una cantidad Cobró menos que importante sí, para la sí, época, pero nada. Nada, Sí, nada. sí, menos que muchos de gran parte del plantel. Le Pero pega bueno, mucho a ver a Lugosi ahí, ese tipo sí, de pobre, desplante. la verdad es que vaya historia la de su vida. Pero vamos, el color yo sí que creo que influye mucho en la popularización, es decir, el hecho de la sangre, de la Yo película creo que el de Hammer, esa erotismo puesta. en la Hammer es algo Fundamental. primordial, ¿no? Total, En ¿no? toda la El Hammer. erotismo y la sangre, es cierto. La sangre. O sea, quiero decir que ayer lo comentaba con un buen amigo aficionado también a todas estas cosas, que los ingleses son admirables y la Hammer en particular, porque han conseguido convencernos a todos del mito de la elegancia británica, de la clase. O sea, tú cuando hablas con críticos de cine y aficionados siempre, oh, la Hammer, lo gótico, la elegancia y tal.
Mentira, o sea, quiero decir, la Hammer era la pura serie B y la película exploitation por excelencia, las señoras con escotes tremendos, los primeros planos de dientes llenos de sangre, gore en algunas de las películas a tope para lo que era el cine comercial de la época. En eso que en ese adjetivo intraducible que es hortera un poco. Sí, tenía un poco, y yo admirando muchísimo, es que a mí me gusta también la hortera, quiero decir. Ahí está, que yo soy súper fan de la Hammer y del horror británico de los 60, pero tiene una dimensión muy hortera y muy sleazy, que está muy bien, pero que la crítica actual trata como un poco de ocultar. Y la verdad es que la crítica de entonces, que las ponía literalmente a parir, tenía razón. Es decir, las ponía a parir por los motivos que a nosotros nos gustan, pero decían, es que esto es bazofia, es casi pornográfico, esto es nada más que sangre. Algunas se la categorizó como... O sea, se la calificó como... Bueno, y luego las películas, por ejemplo, de prehistoria también, cuando los dinosaurios estaban a para que salieran las chicas un poco más ligeras de ropa, etcétera. Todo eso, estaba pensando en todo. Las novias de Drácula. Las satanistas también, por ejemplo, con Chris Lee. Sí. O bueno, el Dr. Jekyll y su hermana Hyde. Martin Beswick. Pero vamos, las propias películas de vampiros, las novias de Drácula, donde no salía Drácula, es una película totalmente erótica, freudiana. Drácula y las mellizas, por ejemplo. Drácula y las mellizas, sí. O sea, en general, todo el cine de vampiros de la Hammer respira erotismo. Sí. Bueno, Frankenstein creó a la mujer, ¿no? También no perdían bola. Nuestro queridísimo amigo y admiradísimo Paul Naschy lo que hizo fue trasladar un poco el ambiente de la Hammer al cinematógrafo español. Así es. Bueno, luego, evidentemente, ya una vez el mito está, digamos, asentado ya claramente, ya es popular, puede llegar a todas partes, todo el mundo ya sabe lo que es Drácula, se empieza a hacer, digamos, una nueva novelística, una nueva literatura que explora nuevas fronteras, que explora nuevos horizontes, que genera nuevas líneas, y quizá ahí la más relevante podría ser la que inaugura Anne Rice, con la entrevista con el vampiro, en el que introduce algo novedosísimo, que es la culpa del vampiro, digamos como elemento en el que los dos vampiros, Lestat y Louis, son las dos caras de la moneda del vampirismo, y a partir de ahí... ¿Qué os parece Rice? Yo es que a mí no me interesa nada. A mí la primera novela me gusta. A mí es solo la primera. Considero que es una buena novela. El problema es que en esa dicotomía de la que tú hablas, al final quien gana es Luis, que es el personaje menos interesante. Eso es lo peor, y que es el más blando y que es el culpable en gran medida de que luego las cosas adquieran el tono crepuscular que todos conocemos en los últimos años, ¿no? Y el problema es que además entre esa primera novela, que si no recuerdo mal es del año 74, y la siguiente pasa casi una década. Y en esa década ya se va estableciendo esta especie de inversión del vampiro, de reconversión de villano en antihéroe y luego finalmente en superhéroe. Superhéroe como por ejemplo en la señora esta, Stephenie Meyer. Claro, a eso me refería con lo de Crepúsculo, que es como se llama la saga de Stephenie Meyer, que ya es eso, es completamente la perversión y el darle la vuelta al personaje que les ha pasado a muchos otros monstruos. Quiero decir que hay una especie de... tienes que ver, fíjate, yo creo, con lo que empezamos la conversación, que era lo del sentimiento de culpa por la admiración del vampiro. Y es la incapacidad de una gran parte del espectador y de muchos de los artistas y cineastas de reconocer su atracción por el puro mal. Tienen que justificar de alguna manera que si el mal mola, no puede ser tan malo. Y al final hay que irle buscando sus excusas, sus coartadas, y al final le damos la vuelta y en vez de ser un villano es un héroe, y al convertirse en héroe pues pierde todo su interés. Hay una novela en cambio que yo voy a apostar mucho por ella en este programa y que creo que es la mejor novela de vampiros después de Drácula de Stoker, y es Sueño de Febre de Martin, de George R. Y ahí Martin. También aparece la culpa al mismo tiempo antes. Pero lo que pasa es que hay una ambigüedad, como hay siempre en Martin, muy interesante, con lo cual tampoco es el concepto de culpa cristiano. Sí, no era tan blando además. A mí es una novela que me parece perfecta, a mí también me gusta, muy bien realizada y muy bien hecha. Que lo lea la gente. La publicó primero Acervo, sí. Y después está en Gigamesh. Seguro que se puede acceder. El Sueño del Febre. Yo, por ejemplo, a mi hijo, que no lo había leído, la ha leído hace unos días, que se lo recomendé y me dijo, es prodigiosa. A mí la primera entrevista con el vampiro, me parece que sobre todo me interesa mucho la parte en la que ellos viajan a Europa, buscando los orígenes del vampirismo. Y yo diría que hasta la tercera se aguanta. O sea, se mantiene. Pero es verdad que gana. Pero luego ya empieza. Soy muy benévolos con Rice. Yo la primera novela yo creo que sí es una buena novela, igual que también la novela del Ansia de Whitley Strieber, la novela,
está bastante bien, aunque prefiero la película, que la película fue muy vilipendiada en su día y es una estupenda... Es mejor la Sí, película. sí, estoy es de mejor, acuerdo. efectivamente. Bueno, hablando de películas, por ejemplo, Drácula nunca ha tenido una adaptación. Todo el mundo dice, bueno, o algunos dicen que la de Jess Franco con Christopher Lee Mentira. también. Solo pero decía el no es propio verdad. Jesús, que era un fantástico Bueno, autopromotor, y siempre decía, la única versión fiel que se ha hecho de Drácula es la que hice yo. Claro, luego tú la veías y decías, Bueno, pero Jesús... totalmente. Bueno, Además, Christopher Lee lo Jesús siempre descuajaringaba, hablaba sí. de que había sido bueno, y lo fue, el ayudante de Orson Welles en Campanadas a Medianoche. claro. Es un tipo genial, Jesús Sí, sí, Franco. sí. Bueno, pero él sí es verdad que se autopromocionaba con eso. No pero te- el propio no- Christopher Lee no se le movía trituró esa se le posibilidad. movía un pelo diciéndote directamente que la de Coppola no valía nada comparada con la suya. Ahora, fíjate, a mí, por ejemplo, tampoco me gusta la de Coppola. Yo no soy gran fan de ella, o sea, me gusta y reconozco que cuando la vi en su día me impresionó mucho desde el punto de vista cinematográfico. Yo creo que ha No, envejecido mal. estéticamente está apabullante. bien, pero a mí, ¿sabes lo que me pasa con esa película? Que la veo como folclorista. Lo veo a él siempre disfrazado de rumano bailando unas danzas así, más o menos. Yo creo que es una como película que las ha envejecido regular. Yo creo que lo que ha hecho es una película que ha hecho mucho daño también. O sea, es una de esas películas que siendo buena ha perjudicado muchísimo al personaje, porque más allá de la propia Anne Rice, los libros todos sabemos que por desgracia tienen un impacto muy relativo Sí, en el imaginario así colectivo, pero una película de éxito y además bien hecha, Tiene buena, muchísimo, con estrellas y tal, como fue el caso del Drácula de Coppola, eso marcó muchísimo. De hecho, es anterior a la versión de Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, que no se hubiera hecho de no haber tenido éxito el Totalmente Drácula de de acuerdo. Coppola. Y es la que instaura mucho más el sentimiento de culpa, la idea del amor romántico. El amor romántico es, Total. es lo Que que a mí me no está revienta. en Drácula para nada, que Me eso revienta. viene en todo caso de La Momia, de las películas de La Momia de Efectivamente, la Universal. efectivamente, La Que Momia eso sí sí, que que volvía. bueno, Porque era la encarnación Claro, de la miento, faraona. está en la Claro, serie claro. de televisión que hizo Dan Curtis, protagonizada por Jack Palance. La de Palance. Ahí es donde, esa es una de las primeras versiones en las que Sí, es aparece una el búsqueda a elemento través del tiempo romántico, también, sí. la idea de la Pero reencarnación. en Coppola ya llega Sí. al extremo absoluto. Y además encima un romanticismo trufado, insisto, de folclore, ¿no? ¿Y qué os parece la de John Badham? La de con Fran Langella. A mí me divierte mucho, A a mí mí me me gusta. gusta A mí mucho. me gusta mucho, La de sí, Badham sí. me gusta. Es verdad que también es una romantización Sí, sí. y es una versión como medio progre, Sí, es una feminista, cosa- así en lo Tiene momentos realmente pero graciosos. pero Y es me muy gusta bonito. Amor al primer mordisco también. También, Ah, también, por sí, supuesto. esta- Las sátiras me gustan mucho. Y hay la escena, esa es la película esa, justo la que acaba cuando ella dice, muérdeme, porque me parece que sí que es el final, ese apocalíptico, que dice, claro, que yo prefiero que me muerda y estar contigo. toda No la me acuerdo eternidad. del final. Sí, Pero vamos, esa- yo no me acuerdo ahora Era cómo de se llama el Hamilton, actor. ¿no? Hamilton. Sí. No, yo Yo no Yo le creo veo. que es esa. Yo no le veo de Drácula. No, no, no No, tiene no, nada Es de claro. paródico, eso Es muy está bien, divertida. pero es graciosa, sí, sí. Y Yo. fue un El baile de los Drácula, vampiros de Polanski. El baile de los también, está muy vampiros. bien. Luego Josh Hamilton hizo El Zorro también, en verdad. una comedia excelente verdad. también. Sí, señor. absolutamente Otro loca. personaje Sí, sí, fascinante. sí, también. Sí, la verdad que. Pero bueno, en cualquier caso, ha habido muchas versiones cinematográficas Y las que nos quedan. en las que nos quedarán. Efectivamente, es un caso inagotable. Drácula va a seguir haciéndose, va a seguir habiendo versiones, va a seguir habiendo películas, libros y producción vampírica. Es inevitable, es un tema. Bueno, ¿qué me decís, por ejemplo, del libro que ha sacado el supuesto descendiente del señor Stoker? Yo he leído uno de los dos. Dacre Stoker. Yo no lo he leído. Yo he la leído, verdad. Flojísimo, yo he leído uno de los dos. Sí, pero- lo he leído, pero es una cosa horrible. Pero yo he leído el que es Stoker, el protagonista. Es que hay otro que se llama Drácula el origen, que ese yo lo tengo, pero no lo he leído. Yo he leído Drácula el origen. Yo he leído es Muy que floja. ha sacado otro, que no ahora mismo, sinceramente. Se no me llama acuerdo cómo Dacre o Dacre. Sí, no Sí, sé Dacre, cómo. Dacre sí, Stoker, sí. sí. Yo el único pastiche de verdad draculiano que me ha gustado es el de King Newman, que no recuerdo, Anno Drácula. Anno Drácula sí la recomiendo Anno mucho. Drácula. Es que una yo- novela muy divertida, es un ¿Dónde pastiche está? victoriano. Había una edición en Timon Más Ah, Timon Mas. y después creo que lo reeditaron. No recuerdo exactamente, ya te mandaré el dato, pero tiene un montón, es una saga, pero aquí salieron solo las dos primeras y King Newman es un gran conocedor de... Pues me interesa mucho porque sería una cosa que tengo en mi debe. Pues es muy divertida, se lee muy bien y introduce, es una Inglaterra y una Europa paralela y lo introduce en la primera, es como en la época victoriana, luego la segunda, que no está mal, aparece hasta el Barón Rojo y ahí ya, sí, hay vampiros al servicio del ejército alemán y tal, es muy divertido, muy divertido. Bueno, también hay unos vampiros muy simpáticos en la... A ver, ¿conocéis la tetralogía? Creo que es tetralogía de los ogros del Ganges, de Philippe Cavalier. No, un o sea, francés. sí la conozco, pero solo leí la primera. Interesantísimo. Me gustó porque hay mucho el unos primer volumen, pero no he vampiros conseguido que los son otros. los Dalgueru, unos rumanos, una pareja terrible, que pero me lo mezcla, por ejemplo, con el rey inglés que abdicó, el que estuvo
que estuvo casado con la americana, ¿te acuerdas? Que decían que era satanista. Es interesantísimo. Yo leí la primera, me la pasó Alfredo Lara y me Alfredo encantó. Lara fue el que me lió a mí. Claro. Incluso he escrito un poema sobre dos de los personajes, Tup y Garensen, de la saga esta, dedicado a Alfredo. Claro, es que Alfredo tiene mucha culpa en muchas de estas cosas. Bueno, pues tenemos que avanzar hacia la sección de la biblioteca de Carballo. Yo quiero decir que yo no he leído la de Drácula el origen, he leído la otra, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Flojas. Literariamente son, bueno, no quiero ser excesivamente grosero, pero muy, muy flojas. Pero a mí me hizo gracia la idea, porque lo que hace es como que Bram Stoker es un chaval, sabéis que era muy, muy, muy enfermizo, Sí. tenía muchos problemas de salud, y bueno, lo que vincula la novela es como que a Stoker le estaba vampirizando su criada. Y a partir de ahí, la criada luego se revela, aparece el complejo de culpa y Drácula está detrás, alrededor. Bueno, la historia está curiosa, igual se podría hacer una película mejor que la novela, pero está pésimamente escrita, a mi juicio. Antes de que dejemos el tema y hablando de los pastiches, no me gustaría no mencionar por lo menos las historias naturales de Joan Perucho, que creo que es un libro fabuloso. Y posiblemente la primera novela importante de verdad de vampiros y quizá la única hasta cierto punto. O sea, hay muchas, ha habido más, pero que tenga ese nivel literario y esa gracia, ese interés. Que Perucho es fantástico, Exacto. Lo mismo que Cunqueiro, son los dos grandes de ese tipo de literatura, me encanta. Cunqueiro, maravilloso. Perucho, que por cierto tenía una biblioteca extraordinaria también. Sí, claro. Bueno, pues tenemos que ir a la sección de la biblioteca de Carballo, donde nuestros dos invitados podrán recomendar o desaconsejar los libros que quieran, que tengan que ver con el tema del programa o que tengan que ver con cualquier otra cuestión literaria. Vamos con él. Pues como decía, volvemos con nuestra sección de la Biblioteca de Carballo, en el que nuestros invitados pueden recomendar un libro, o varios, tenemos tiempo, y también desaconsejar cualquiera que puedan tener que ver con el programa o que puedan no tener que ver. Si quieres, Jesús, empieza tú. Bueno, pues yo voy a ser de los que barren para casa, porque ¿qué le vamos a hacer? Uno es así de descarado. Y os recomendaría este libro que acaba de publicar la editorial Valdemar Gótica, El viento en el pórtico y otras historias de ficción oscura, del novelista escocés John Buchan, que es más conocido como novelista de misterio y de suspense por novelas como 39 escalones, que fue llevada al cine por Alfred Hitchcock, pero que muy poca gente sabe que era también un gran escritor de relatos de horror sobrenatural, con un toque, yo diría, muy, como lo decimos ahora, de folk horror, y es una antología que precisamente reúne la mayor parte de los cuentos que tienen esta temática. Y bueno, pues para aquellos que sean amantes del terror pagano, del terror con connotaciones folclóricas, conectado con las leyendas escocesas y también con el mundo grecolatino, con todas esas presencias ancestrales un poco en el estilo de Arthur Machen, Algernon Blackwood, incluso M.R. James, creo que va a ser todo un descubrimiento, porque realmente es muy poco conocido en ese sentido. Y bueno, creo que es una edición bastante cuidada, aparte de que he tenido la suerte de hacerle un prólogo bastante extenso, lleva un aparato de notas bastante profuso porque el autor utiliza muchos localismos escoceses y hace muchas referencias, pero sinceramente creo que independientemente de que el libro sea de una de mis editoriales favoritas y lleve mi prólogo, creo que para todo aficionado al género fantástico, al cuento de terror pagano de los años finales de la época victoriana, primeros años de la eduardiana, puede ser todo un descubrimiento. Yo lo que quiero añadir es simplemente que estamos ante la colección por excelencia de terror que hay en este momento en el mercado español. Yo soy un fervoroso coleccionista de la colección gótica, me parece una maravilla, porque lo que hay ahí no está en los papeles, es que está prácticamente todo y todavía falta mucho más por incorporar, porque tiene la suerte además de tener personas como Jesús, que es el que también les dice qué textos faltan, y no solo él, sino los más avezados especialistas en la fantasía, de modo que larga vida y loor a la colección gótica de Valdemar. Muy bien, ¿quieres desaconsejar alguno? Pues la verdad que no, la verdad que no está el patio, yo creo, para quemar demasiados libros y además, bueno, pues en el fondo mejor recomendar, yo creo, que destruir. Pues entonces, ante la Biblioteca de Carballo, volvemos a introducir este libro en esa colección. Adelante. Bueno, yo quería recordar, porque recuerdo una librería que se llamaba Sánchez Cuesta, que quizás Jesús recuerde, en la calle Serrano,
que era el librero de la generación del 27, que todavía era muy anciano. Yo lo conocí todavía en activo. Entonces, en esa librería, que tenía mucho material inglés y americano, compré el Drácula Annotated, el primero, por Leonard Woolf. Lo compré pues en el año que sería 70 y algo, 72, 73. Y entonces es el primer Drácula Annotated, digamos, que se sacó con el facsímil del original y con las anotaciones al margen, como en los códices medievales. Y la verdad es que me fascinó porque Leonard Woolf estaba muy imbuido de su misión, absolutamente entregada al mito vampírico, y no quería ningún tipo de subterfugio de culpa que subyaciera en su trato con el mito, ¿no? De modo que... Y luego Leonard Woolf, lo hemos comentado hace un momento con Jesús, fuera de micrófono, también tiene una serie de tratados sobre... Sí, he recordado el título, por fin, Un sueño de Drácula se llamaba, Un que sueño de salió editado Drácula. en España. Y había otro que era En busca de Drácula también, In Search of Drácula. Sí, pero ese era de Tusquets, era de otro autor. No era de No Leonard era Woolf. de Wolf, era de este que luego, no recuerdo el nombre, porque tenía un apellido como rumano también, y eso, que es el que hablaba del origen histórico. Ah, bueno, el origen histórico y de demás, ese sí, tipo. sí. Pero un libro muy Pero, bueno en cualquier también. caso, Leonard Woolf es un tipo extraordinario, y esa edición, que luego ha habido una edición en Akal que ha retomado, pero era el New Annotated Drácula, no el de Leonard Woolf original. Si podéis, por favor, buscadlo en viejo, que vale la pena, el Drácula Annotated por Leonard Woolf, y con dibujos de Satie, un artista húngaro, S.A., sí. con un signo en la A, no me acuerdo qué era, si era una diéresis o qué, que era un dibujante espléndido. Cierto. ¿Quieres desaconsejar alguno? Pues hombre, antes rechacé la saga de Anne Rice, pues sigo rechazándola, pero en fin, tampoco como para tirarla a la basura. Yo simplemente, a lo mejor es problema mío, me pasa también con Proust, que no lo soporto. Bueno, en otro programa, no sé si ya que invitamos antes o después, bueno, no, antes, claro, porque era el primer programa, hubo una acalorada discusión sobre Proust en nuestra... Había alguien que también lo denostaba. Bueno, en realidad era sobre cuál era el sentido de En busca del tiempo perdido. Los que defendían que era una obra nostálgica y los que defendían que no. No, yo defiendo que es una obra fundamentalmente para aburrir al lector. Yo creo que estabas más cerca de Rafa Reich, que era el que defendía la tesis, que de Eduardo Maura, que era el que defendía la Rafa es muy amigo mío. Bueno, pues yo sí que tengo hoy algunos libros, no quiero, porque tengo demasiados, pero bueno, yo quiero recomendar Drácula, en cualquier caso, obviamente. Yo estoy muy de acuerdo con Luis Alberto de Cuenca en que Drácula es una obra que en muchas ocasiones se ha hecho ver como una obra menor, y yo no estoy para nada de acuerdo. Desde un punto de vista estrictamente literario, a mí me parece una obra magnífica, y como yo no tengo esa de Woolf, pues he traído este, que es una magnífica edición de Akal, si no recuerdo También mal. es muy bueno el Klinger. Sí, es Klinger, efectivamente Akal, y que además es una obra muy bien editada, y la traducción, pues vamos a ver, en la portada lo pondrá. No, bueno, pues cómprenlo y demás. Este Vampiros y Hombres Lobo está en Galaxia Gutenberg. Es verdad que yo lo tengo desde hace muchísimos años, porque como mi padre luego me incentivó a seguir investigando sobre estas cuestiones, me lo regaló, y era del Círculo de Lectores. O sea que imagínense, de Herberto Petoya, no sé si lo pronuncio bien, Vampiros y Hombres Lobos, Orígenes y leyendas desde la antigüedad hasta nuestros días. Un libro muy bien documentado, muy interesante, con mucha anécdota, y magníficamente escrito, además. Es una obra en la que, si alguien quiere introducirse en la mitología del vampiro y del hombre lobo, va a encontrar Voy a mucha buscarlo información. porque me interesa mucho. Va a encontrar mucha información y muy bien planteada y desarrollada. Luego que está editado por CaixaForum. Sabrán ustedes que hace un par de años aproximadamente, justo antes de la pandemia, si no recuerdo mal, y del confinamiento, hubo una exposición sobre Drácula y los vampiros en el Círculo de Bellas Artes, no, en el CaixaForum, y editaron evidentemente un libro sobre la exposición, un libro muy bien editado, que tiene también contiene algunos artículos muy interesantes, y que se llama Vampiros, la evolución del mito, en la que hablas fundamentalmente de la evolución del mito de Drácula, pero que también tiene los cortes pintados de rojo, sí, color sangriento. efectivamente, sangriento. Aquí lo tienen, y está editado, como decía, por la Caixa. CaixaForum. Y por último, ya me voy callando, el Tratado sobre los vampiros, seguido de las reflexiones críticas del padre Feijóo. Yo creo que es un libro que hay que leer, no por su calidad literaria, sino porque, en mi opinión,
A mí me gusta, a mí personalmente sí me gusta cómo está escrito, Sí. pero sobre todo porque es, como yo defendí antes, en mi opinión, el origen y la fundación de un mito que no se pretendía tal cosa, pero que es un libro que tiene una impronta y una importancia y una relevancia posterior absoluta. No es que no hemos dicho que esté mal escrito, sino No. que no es literario, sino No, que no, es en una absoluto. escritura Es un científica, tratado. una escritura científica de la época. Es Exactamente. ni más ni menos que un tratado, no pretende ser otra Exactamente. cosa que lo que es. Y desde luego también está muy interesante en las reflexiones críticas del padre Feijó, pero en mi opinión lo que funda el mito es el libro de Calmet. Sin Los duda. dos benedictinos, curiosamente. Y bueno, pues ya no voy a recomendar más, voy a desaconsejar simplemente, eso sí, toda la obra Crepúsculo, porque creo que la desaconsejo sin haberla leído demasiado, porque empecé a leer las 30 primeras páginas del primero. Yo leí entero el primero. Yo no fui capaz. Yo tengo que decir que yo le doy Yo 30 la verdad es páginas que no a lo los he leído. libros. Si He no- visto las películas. Mucho mejor, es mucho mejor Películas decisión son- aburrirse con las películas antes que con el libro. Yo tampoco Pero he las visto las películas, yo he visto solo las dos primeras, tienen momentos salvables. Como Yo no me todas las dormí producciones en ninguna de americanas. las... Yo creo que se pueden ver, pero la novela, bueno, pues es A mí me muy, pareció muy Salvados mediocre. por la Campana, la serie esta de Sí, los pero bueno, con colmillos, vamos. Los 30 primeras páginas. eso en principio no es ningún problema. De hecho, hay una serie fantástica británica sobre el joven Drácula que recomiendo a todo el mundo de la BBC, que es una comedia de situación donde la familia Drácula se tiene que refugiar de Rumanía en Inglaterra, y de verdad que si podéis encontrarla por algún sitio, son absolutamente brillantes. El joven Drácula. El joven Drácula, John Bueno, Drácula, Y tiene una familia, entonces. tiene una familia y hay toda una mitología vampírica que te explica que a partir de la llegada de la adolescencia es cuando se convierte en vampiro. Entonces el chico no quiere ser vampiro, es el único que quiere ser normal en la familia, y eso da lugar a toda una serie de situaciones. Pero el que hace de padre, el que hace de Drácula, es una mezcla entre estrella de glam rock británica de la época y vampiro malvado, y además es un actor increíble, y la serie tiene mucho sentido del humor, pero con conocimiento de causa. O sea que en realidad se pueden hacer muchas cosas con el personaje del vampiro, Sí, claro, en el Pero, sentido de fíjate, los humor, Monster, la adolescencia. familia El Monster, baile por de los ejemplo, ¿os vampiros, ¿no? acordáis? Sí, la familia y no Monster. solo de humor, sino también eso, enfocado hacia el público adolescente, el young adult que dicen los Young americanos. Yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, las novelas de espionaje de este tipo británico que hace una especie de James Bond juvenil, que ahora así me mates no me sale el nombre, pero están muy bien, son muy buenas. El pequeño Entonces vampiro, el ¿no? problema de realmente que tiene el Crepúsculo, como le pasan a las de Anne Rice a partir de cierto momento de volumen, es eso, es darle la vuelta al mito de tal manera que lo destruye, que convierte Novela a un rosa. personaje que nos atrae porque es malvado, porque yo ya termino de alguna manera con lo que empezamos diciendo, es que nos gusta porque es malo, Claro. porque es inmortal e inmoral. En el momento en que empieza a ser moral y a preocuparse por su inmortalidad y por tener relaciones románticas duraderas, pues se acabó, en mi opinión. Bueno, es que no tiene Totalmente sentido de ya el acuerdo. mito, ¿no? Evidentemente. Tiene otro sentido, que es lo peligroso. Bueno, pues esas son las Sentido obras. de revisión, revisionistas. Efectivamente. Esas son las obras que hemos aconsejado y desaconsejado. Y yo, una vez más, quiero agradeceros la presencia en esta edición de La Luz del Pasillo. Creo que ha sido un programa muy interesante, creo que ha sido un programa en el que hemos abordado. Sobre todo lo hemos pasado muy bien. Lo hemos pasado muy bien, que es lo más importante. Y voy a hacer algo que jamás volveré a hacer, lo prometo, pero hoy lo voy a hacer, que es acabar este programa antes de la recomendación del editor, leyendo un poema mío, que se llama El vampiro. No para hacer promoción, ni siquiera voy a decir... Otro día tenemos que hacer promoción con mis poemas Que vampíricos. son excelentes. Yo tengo como 14 o 20 Sí, sí. poemas. Y además, No los has me traído. recuerdo, me regalaste una No los edición he traído. preciosa en Rey Lear o en Sí. Cordelia. Uno apaisado, precioso. Sí, uno que se llamaba La mujer y el vampiro, Exacto. que lo tengo en pruebas, que va a salir la segunda edición, el 23 de enero sale. Pues Me mira, encantó. una magnífica La ocasión mujer y el para vampiro. que vuelvas y presentemos ese libro. Fantástico, volveré. Estupendo. Bueno, pues lo leo y daríamos Por paso favor. a la recomendación del editor, en este caso del programa de hoy. Se llama El vampiro, el poema. Dice, y a él que solo le interesa la sangre, Blas de Otero en la cintura y la palabra, la sangre Moncherí como el licor de los bombones, la sangre en la ceniza, en los cigarros, Europa en sangre. También, aunque menos, como anécdota casi, la noche, los bares, los billares y los gatos que disputan el pescado del mercado. La noche o el cenotafio de los héroes, tan vacía y oscura. La noche. Rehuye la vejez, la luz, el hambre, y caen las tertulias sobre Whitman ataviado con la capa, el pelo engominado, las sienes grises, y
y opina del suicidio, de la homosexualidad y de los locos. Ojos naranjas, heráldica y recuerdos. 700 años sobre Europa, en sangre, Blas de Otero, y se niega el yo en el otro mientras la juventud se expande. ¿Los colmillos? Hablemos sobre Whitman. ¿Qué importan las hojas en la hierba si se puede follar en el retrete, si se pueden acuchillar en los tejados? Literatura, eso es matar la adolescencia. Bendita muerte de la adolescencia a través de la literatura vampírica. Hasta el próximo programa. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Cerezo, librero en la librería Pérgamo. Nos podéis encontrar en la calle General Orán, número 24. La librería Pérgamo, que es la librería más antigua de Madrid, que, bueno, llevamos 6 meses desde que reabrió. Y nada, vengo a recomendaros algún que otro libro sobre vampiros. Voy a empezar quizás con una obviedad, pero bueno, no por ello menos importante. Es Drácula, de Bram Stoker, que es un libro como cualquier otro clásico inmenso, que se da pie a muchísimas relecturas y un libro que no hay que dejar de leer. Un libro muy profundo, pero a la vez muy divertido, que está construido al modo de diario y que, bueno, tiene que estar en cualquier buena biblioteca. Para entender de cómo pasamos de Drácula, ese vampiro tenebroso y oscuro que da mucho miedo, a los vampiros de Crepúsculo, hacer una historia y entender qué rol ha jugado los vampiros en nuestra sociedad, nada mejor que este libro, Una historia pop de los vampiros, de David R. Martínez. Es un libro muy divertido, que está escrito con mucha gracia y que nos intenta explicar, y lo hace con mucho acierto, qué rol juegan los vampiros en nuestra sociedad y qué miedos nos arrojan, ¿no? Y por último, quería acabar con un libro de cuentos de Pilar Pedraza, que es una de las grandes exponentes de la literatura fantástica y de la literatura de terror en España. Es este de Nocturnas. También un poco en la línea de lo que venimos comentando, para tratar de salirnos del vampiro más tradicional. Pilar lo que nos ofrece es un repertorio amplísimo de cuentos que nos ofrecen nuevas visiones sobre los vampiros desde distintas culturas, distintos periodos históricos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un personaje muy poliédrico que da pie a muchas lecturas. Entonces recomendamos este libro de Pilar Pedraza, que, bueno, os va a dar buenos ratos y terror y diversión a partes iguales.